Bendecidos, mis amados. Placer volver a estar ambos reunidos para adorar a Dios, para estudiar su palabra, para estrechar la amistad y vivir como el cuerpo que somos, la iglesia amada de Yahshua. Un saludo a todos los hermanos de quienes nos sintonizan en los diferentes países y lugares del mundo, deseando que esta palabra en este tiempo sea, como dice el proverbista Salomón, como el agua fría al alma sedienta. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Y es tiempo de refrescarnos con la palabra de gracia y de verdad. En razón al tiempo que estamos viviendo, a la hora que se ha manifestado, por causa de ser el tiempo final, las promesas de Dios se hacen cada vez más vigentes, teniendo cumplimiento. Pero también las advertencias están siendo cumplidas. Entre ellos una muy significativa para nuestro tiempo, y es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es el abandono de la fe. Es el abandonar el fervor, el ánimo, el entusiasmo, la santidad, el amor, la unidad. Cuando se abandona todo eso o parte de eso, eso es apostasía. El Señor dijo, por causa de la maldad, el amor de muchos se ha resfriado. Y en los postreros tiempos, muchos apostatarán de la fe. Abandonarán el camino y servirán a otros intereses. Todo eso es apostasía. Apostasía es renunciar al cometido divino por el cual comenzamos en este camino de fe, presentando muchas excusas, por supuesto. Apostasía es conformarse a vivir una vida inferior a como cuando comenzó. Así que es bueno hacer un paréntesis en nuestro meditar. Y yo sé que tanto usted como yo, cuando esta palabra nos fue manifestada, nos fue revelada, produjo un encanto, un regocijo, una admiración, produjo un entusiasmo, un fervor, que no queríamos perdernos, como dicen vulgarmente, ni las migajas. Queríamos estar desde el comienzo hasta el final y que nadie nos interrumpiera, porque eran unas buenas nuevas que jamás nunca las había escuchado. Cuando pensamos en esos días, algunos dicen eran los días de oro de la gracia, pero la gracia sigue siendo el oro fino y puro. El hombre es el que ha perdido el entusiasmo y ha bajado el valor de las cosas que antes perseguía con mucho ánimo y fervor. Esto es una carrera. Este es un camino de fe. Todos vamos caminando hacia una meta. Porque hay un propósito de parte de Dios, dice el apóstol Pablo.
Dice, yo fui alcanzado, fui tomado por Dios, llamado por Dios, para alcanzar aquello que Él quería que yo alcanzara. Así que desde el comienzo hay una verdad sublime. Y es que fuimos alcanzados por Dios o llamados por Dios para tomar posesión, alcanzar aquello que Él tenía preparado para nosotros. Lamentablemente algunos han cambiado el interés, cambiaron el objetivo y caminan con el propósito de alcanzar aquello que ellos siempre han deseado. Las cosas de esta vida, los placeres, la satisfacción de sus anhelos humanos y terrenos. Pero no fue ese el propósito de Dios. El plan de Dios fue alcanzar aquello para lo cual nosotros fuimos alcanzados. Y esa es la pregunta que debemos hacernos, porque de usted no hacérsela ni meditar en ella, con mucha facilidad se desliza hacia la apostasía y pierde el fervor. Por eso está escrito que en un estadio todos corren, pero no corren por la ovación del pueblo. No corren porque los vean. Ellos corren porque hay un objetivo al final de la carrera. Si logra llegar y cumplir con el propósito, obtiene una corona y muchas cosas después de eso. Así que la ovación y la admiración son otras cosas. Pero el que corre en el estadio, el que se prepara para esa carrera, tiene que saber que hay una preparación. Ninguno de los que corre en un estadio, que se prepara para los 1000 o 5000 metros libres, es de la noche a la mañana que se inscribe para correr. No, tiene que tener una preparación psicológica. Tiene que tener una preparación física. Tiene que abstenerse de muchas cosas que podrían en el camino, en la carrera, salir a flote y menguar su capacidad, su velocidad y perder la meta. Así que tenemos que meditar. Esa palabra meditar indica eso. El atleta tiene que meditar que menguaría mi velocidad, mi capacidad, mi resistencia en la carrera para abstenerse de eso y negárselo a su cuerpo. Pues eso es lo mismo que tenemos que hacer, dice la palabra. Hacernos la gran pregunta, ¿qué menguaría mi fervor, mi lealtad, mi fidelidad, mi visión en el camino de la fe que yo sigo? ¿Qué sería? Para abstenerme de aquello que pudiera en un momento dado menguar mi capacidad y ser eliminado. El apóstol Pablo nos da un incentivo grande. Ya él casi al final de sus días, después de sus 80 años, dijo una expresión muy motivante. No es que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago. Por encima de las cosas que se presentan, los obstáculos y las adversidades, por encima de los problemas y las circunstancias adversas, me extiendo por ver si logro echar mano de aquello para lo cual yo fui alcanzado. Entonces surge una gran pregunta que deben de hacérsela muchos. Y especialmente aquellos que de pronto en su evaluación se han dado cuenta que hoy no están viviendo el mismo nivel de vida que tenían cuando comenzaron en este camino.
Y es la gran pregunta de por qué se perdió el entusiasmo, ese ánimo de la reunión, de la alabanza. De estar en la fraternidad del pueblo, de oír la palabra, de escuchar la revelación. ¿Por qué se perdió ese entusiasmo? ¿Por qué no siguió la persistencia? ¿Qué fue lo que afectó su perseverancia en el camino de fe? Es una gran pregunta que tiene que hacerse. ¿Sería que perdió valor la meta que teníamos? ¿El premio que teníamos delante no era tan valioso como nosotros creíamos? Usted identifica estas cosas evaluando cómo fue que usted comenzó en este camino de fe, en este camino de gracia. ¿Cómo fue que usted comenzó? Si trae a memoria eso y lo compara con el tiempo de hoy, usted sabrá si ha perdido algo o se ha mantenido firme y fiel. Quizá cantaba con entusiasmo. Lo cantaba Germán, ese coro tan antiguo, coro que me ha gustado tanto, que me emociona entender eso, confiar en el Señor, y Él lo hará. Cuando leía la palabra, quería beberse el libro, porque la Biblia recobró un estado de vida, de entusiasmo, de ánimo, cobró vida. Quizá aprendió a orar con mayor entusiasmo, con más tenacidad, con mayor fervor. Quizá no se detenía y sembraba, diezmaba, ofrendaba con entusiasmo, con dadivosidad, con generosidad, con gozo, con alegría. Lo hacía. Quizá quería cada vez conocer más. ¿Qué de nuevo tendrá hoy? ¿Qué de nuevo tendrá Dios para mí hoy? Me decían algunos cuando entraban al salón de reuniones, ¿qué de nuevo nos tendrá hoy, papá Dios? ¿Qué nos mostrará Dios hoy? Venían con un entusiasmo, con una mente abierta, con una emoción. Ellos querían conocer en ese nivel donde estaban. Ellos querían saber algo más que nunca habían conocido. Pero ahora cuando de pronto hacemos la evaluación y miramos el tiempo que vivimos, algunos ya no tienen eso. Ya todo lo perdieron. Ahora buscamos la comodidad para oír la palabra. Posiblemente hasta nos acostamos y nos arropamos y nos sentamos muy cómodamente, ya como que muy relajadamente. Escuchemos ahí algo. Es decir, se perdió todo el fervor, el entusiasmo, la santidad, el temor, la reverencia. Todo eso ya se perdió. Lo echamos a un lado. Si eso ha sucedido, estamos en apostasía. Sigilosamente, eso es apostasía. Si alguien tiene la oportunidad de mirar a través del hebreo y el arameo qué es apostasía, se admirará cuántas cosas definen lo que es la apostasía. Pero hay una pregunta en todo esto. ¿Qué pasará si el final del tiempo que le llega a cada uno lo sorprende en ese estado de ánimo que tiene ahora? ¿Qué pasará? Esa es otra pregunta que debe hacerse. ¿Qué pasará
Si cuando termine mi existencia aquí, que puede ser en cualquier instante, o el tiempo de la gracia termine acá, que puede ser en cualquier instante, ¿qué pasará al que ha entrado en apostasía? Son preguntas que cada uno debe resolver. El apóstol Pablo le dijo en una ocasión al creyente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si permanecen en el fervor, en el ánimo, en el entusiasmo, en la consagración, en la adoración, en la alabanza, en el regocijo. Examinaos si permanecen ahí. Pero eso le corresponde a cada uno, porque cada uno dará a Dios cuenta de sí. Trayendo a memoria ciertas cosas, hace unos años yo tuve la oportunidad de escuchar una entrevista que le hicieron a uno de los exgobernadores de Puerto Rico. Se grabó mucho en mi mente el nombre de este hombre, Romero Barceló, porque estando en campaña en una ocasión, la gente aquí en este país es muy diferente a cualquier otro lugar. Recuerdo que venían de una comitiva, seguramente era, y yo venía por la calle, un sol terrible, y me recogió y me trajo hasta Carolina. Y hablamos un poquito. Y por eso el nombre de esa persona se quedó muy grabado en mi mente. Cuando yo escuché esta entrevista que le hicieron, me llamó mucho la atención, porque es un hombre muy carismático. Es conocido en la isla como el caballo, por su pasión, por su brío. Una persona muy controversial, por cierto, en la isla, por diversos motivos. Bueno, el punto es que fue una persona muy reconocida en Puerto Rico. Y a sus casi 80 años, fue entrevistado para un canal de televisión. Unos años antes de esta entrevista que le hicieron, este señor mayor ya se había enfrascado en una pelea a puños con otro y eso lo tenían grabado. La pelea fue por la estadidad, porque algunos pedían la libertad de la isla y otros que se convirtiera en estado de los Estados Unidos. Esas eran las dos políticas que había. Y él peleaba por la estadidad de la isla. Así que al final de la entrevista le preguntaron por qué todavía a su edad él se metía en tantos problemas por lo que él creía y defendía. Y él respondió algo que nunca olvidaré. Él dijo: yo no corrí nunca para una posición. Yo lucho por un ideal. Y mientras mi ideal no se haya alcanzado, nunca dejaré de luchar. Eso me conmovió. Esa respuesta solo la tiene una persona que comenzó con fervor y los años no lo hicieron menguar ni las circunstancias adversas. Luchaba por un ideal. ¿Vale la pena luchar por el ideal que usted comenzó al principio? ¿O ha menguado ya tu ánimo, tu lucha por el ideal que tenía? Cuando terminó la entrevista, me quedé meditando en eso y me hice una pregunta. Hoy yo sé que mi Dios es mi ideal. Es el más grande ideal para mi vida hoy. Pero a esa edad, después de los 80, ¿estaré dispuesto a seguir luchando como él? Le pedí que me diera fuerzas para que él sea el ideal de mi vida siempre. Y que aún llegando a esa edad todavía,
yo siga con ánimo de seguir luchando por esa idea. Oro a mi Dios que ninguna circunstancia adversa, por difícil y contraria que sea, me quite el ánimo hasta desmayar y sentirme desolado sin las fuerzas de Dios. Y es que cuando uno mira a las personas hoy, se da cuenta que comenzaron con un ideal, con un entusiasmo, mucho. Pero en el camino, al presentarse en las circunstancias adversas, se desanimaron y se hicieron a un lado. Si usted averigua por qué algunos dejaron de luchar, abandonaron el entusiasmo, el ánimo, el fervor, hasta se ríe de eso, pero es la verdad. Algunos dicen, porque el pastor pasó por mi lado y saludó a todo el mundo, pero no a mí. Ya por eso perdió el ánimo, el fervor, el entusiasmo, se fue triste para la casa y ahora no quiere seguir, no quiere, empieza a abandonar todo. Otro dice, bueno, porque mi cónyuge me fue infiel. Si eso es una consideración demasiado grande, que pese más que el ideal que usted perseguía cuando comenzó, pues tal vez tiene peso. Pero no hay nada que valga más y tenga más peso que el ideal de llegar a la meta que Dios trazó para nuestras vidas. Quizá otros dicen, porque fulano no me pagó la deuda que tenía. ¿Se desanimó? O porque estuve clamando a Dios por mi hijo y siempre se murió. Y etcétera, etcétera. Así hay una cantidad de excusas que se presentan para defender la razón de haber sido infiel, de haber abandonado el camino, de haber violado el pacto y de haberse ido hacia otro lado y hoy estar escondido de Dios. Porque es lo que muchos hacen, se esconden. ¿Vieron a Eva? ¿Por qué te desanimaste? ¿Por qué por qué fallaste? ¿Por qué violaste la palabra? Porque la serpiente, ella tenía una excusa. Y llamó a Adán, ¿y por qué tú caíste en esto? Porque la mujer que me diste, si no hubiera sido por esa mujer que me diste, yo no hubiera caído. Tenía una excusa. ¿Desde cuándo vienen las excusas? Desde siempre. ¿Cuál es la excusa que algunos tratan de defender hoy por el cual abandonó el estilo de vida con el cual comenzó cuando oyó esta palabra? ¿Será aceptable su excusa delante de Dios? ¿Tendrá peso? ¿O simplemente será una excusa? Yo no sé por qué tú estés dispuesto a luchar toda la vida y si hay algo más grande que tu ideal, por lo cual luchar. O si quizá ya has considerado retirarse, abandonar la lucha solo porque unos contratiempos inesperados le llegaron. Los contratiempos no solamente nosotros los hemos tenido. En los primeros días de mi conocer de la palabra, yo empecé a ver unos desastres en la iglesia fatales, por los que vi a tantos que abandonaron la fe y dejaron al Señor. A través del tiempo que yo llevo he visto caer hombres y mujeres, ministros de grande nombre, de grande fama, caer al precipicio. Pero mi fe nunca estuvo puesta en ellos, ni mi confianza estuvo en ellos, ni mi fervor,
ni mi fidelidad a Dios era por ellos. Por lo tanto, eso no me desanimó. Aquí estoy y tengo el mismo fervor y el mismo ánimo por causa de mi Dios que al principio. Por eso paso muchas horas metido ahí, en la palabra, tratando de conocer más y más de Él, porque el entusiasmo y el fervor no han menguado en mi vida. Cuando se tiene un ideal, cuando se ama algo, no importa lo que suceda, pero se lucha por ese algo, ya sea de una manera o sea de la otra. Por ejemplo, Abraham, cuando vio en peligro a su sobrino Lot, luchó delante de Dios en una intercesión tan profunda y tan constante y persistente que Dios le dijo, está bien, escucho su petición. Y mandó 2 ángeles a Sodoma y sacó a Lot de Sodoma. La persistencia de Abraham, la lucha que él tuvo, lo llevó a librar a su sobrino Lot de una muerte segura de juicio. Más después lo secuestraron con muchos de la ciudad y lo llevaron preso. Y Abraham, con poca gente, se enfrentó a 5 ejércitos contrarios para defender a su sobrino y luchó por él. Se enfrentó a la misma muerte y lo liberó. Podría haber dicho, eso le pasa por sinvergüenza. Yo le dije que no se fuera, pero se fue, me hizo problema. Por eso le sucede eso. No, él no hizo eso. Él luchó por él. Todas las desavenencias y las circunstancias las dejó a un lado. Él tenía un amor por su sobrino que había comenzado con él en el camino y no lo iba a dejar. Amados, sé lo que es luchar por un ser querido, ya sea cuando está enfermo y luchar en oración, o cuando cae o ha caído en los lazos de la maldad. Se invierte todo: tiempo, vida, dinero, y hasta no tener la victoria no se siente bien. Pero cuando se tiene la victoria y ves algo aquello por el cual luchó y peleó, se siente regocijado. Eso yo lo sé. Que Dios despierte una vez más en ti el ideal y la pasión de luchar por algo grande, no importando la edad que tengas, el tiempo que tienes, el tiempo que has vivido y los problemas que hayan pasado y que se hayan presentado. Tú tienes que saber que hay algo más grande por lo cual tú tienes que luchar el resto de sus días. A tener que seguir lamentando quizá tu desdicha por no haberse vuelto al camino, haber abandonado la lucha. En todos los ángulos de la vida la gente ha fallado y se ha debilitado y ha querido abandonar el camino. Elías quiso hacerlo. En los tiempos de Pablo, Timoteo lo hizo. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, lo llamó su hijo para atraerlo. Le llamó la atención y le pregunta, ¿por qué se apagó su espíritu de gozo y de acción? ¿Por qué se hizo a un lado? Por eso le dijo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Yahshua. Porque lo que tiene que hacer el que ha abandonado la fe, el que ha abandonado el fervor, el ánimo, el amor, el que ha entrado en apostasía, es despertarse a la realidad de que ese camino solo lleva a destrucción
fracaso y desilusión, pero que si se vuelve y lucha por el ideal, tendrá la victoria y la corona de gracia y de gloria. ¿A quién debo decirle yo hoy esas palabras? ¿Qué nombre debo yo nombrar? No me atrevo. Pero le diría, despiértate tú que duermes. Surge la pregunta, ¿qué te puso a dormir? ¿Qué te sacó del camino? ¿Algo más grande que tu ideal divino? Considera hoy esta advertencia. Es que la persona que lleva más tiempo en el evangelio que yo debería de haberme dado ejemplo, pero no me dio ejemplo. Eso es una excusa irrisoria y barata. No es esa persona la que le predicamos. No es esa persona la que le mostramos que debía seguir. No es esa persona a quien le dijimos que pusiera los ojos. Los ojos deben de estar puestos en el Señor. Oír la palabra y seguir el ideal que es Dios. Y así caigan 1000 y 10,000 a tu diestra. Eso es lo que dice la Escritura. Así caigan 1000 o 10,000 de los que usted conoció. Cayeron algunos que cantaban, que oraban, que ungían, que predicaban, que cayeron. Pero usted debe mantenerse fiel porque tu ideal es Yahweh el Señor. Considera hoy esa advertencia. Que tu fidelidad no se canse hasta desmayar, dice la Escritura. Porque muchos han comenzado, pero ya se han cansado. Y han abandonado el motivo de su comienzo. Algunos ya no tienen razón por el cual vivir, y menos por qué luchar. Trabajan, duermen, comen, y de eso forman un círculo vicioso en su vida. Se sienten muertos en vida. El ideal desapareció de su mente. La pregunta es, si te atreves, si te lanzas, si lo haces, y si en el día de hoy puedes comprender cuál sería la clave, no tan solo para tener ese ideal, sino para enfrentar todo aquello que hasta hoy te ha detenido de perseguir el ideal y el camino que Dios te ha trazado. En la Biblia vemos hombres y mujeres a quienes Dios les dio ciertas experiencias con el propósito de poder mostrar su gloria eventualmente sobre una familia, sobre un pueblo o sobre una nación. Dios comenzó con Abraham, con la meta de bendecir toda la familia de la tierra. Lo llamó a él para que fuera el medio para eso. De un hombre, Dios quería sacar una nación completa. Así que Abraham tenía un ideal y nada lo detuvo hasta haberlo prometido. Dios comienza a visitar varias personas, en particular para cumplir ese propósito, porque el propósito es de Dios, no es nuestro. Por eso él visitó a Abraham, visitó a Sara, visitó a Isaac y visitó a Jacob. Gente que tenía un ideal. Por eso Dios dice a Moisés un día cuando lo lleva ya al monte, le dice Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Lo interesante de esto es que entre Jacob y Moisés, Dios no se le apareció a nadie. El reloj de Dios se detuvo por alguna razón misteriosa. José, el hijo de Jacob, nunca tuvo la experiencia de que Dios se le apareciera.
Por lo tanto, lo único que le quedó de José fue el deseo de que algún día Dios visitaría al pueblo. Ese es un misterio para meditarlo. Porque José solo le habló al pueblo, un día Dios los visitará y cuando eso sea, no dejen mis huesos en este país. Tenía la esperanza de que Dios los visitara. Por eso digo, saquen mis huesos de aquí. Pero él no hizo nada para que eso fuera posible, siendo el hombre, diría, más poderoso en el reino de Egipto. El hecho de que José no recibiera una visitación de parte de Dios provocó que un hombre tan poderoso como él, sin darse cuenta, por supuesto, provocara que todo el pueblo de Israel fuera esclavo por 400 años. Dios sabía eso, por eso lo dijo con anterioridad. Este es un misterio que no vamos a considerar ni a cuestionar. Pero José no previó lo que vendría. No orientó al pueblo a salir a conseguir y obtener la promesa que tenía el pueblo. Solo se quedó esperando que Dios los visitara. José hizo lo que a veces nosotros hacíamos y lamentablemente algunos hacen. Están en una situación muy difícil, lamentable y angustiosa. Yo espero que algún día el Señor me saque de esto. Yo espero que algún día el Señor venga, me visite y me levante de aquí. Pero no hacen nada por levantarse, por despertarse, por avivarse, por motivarse. Simplemente viven la vida de José. Porque déjeme decirle, Dios nunca tuvo la intención de que su pueblo fuera esclavo. Dios es un Dios de libertad. En cambio, Moisés, siendo otro hombre importante en el reino, sí trató de hacer algo. No estaba conforme con la esclavitud y el trato que tenía su pueblo. Aunque cuando él comenzó ese trato, estaba en total ignorancia y trató de hacerlo con sus propias fuerzas, equivocadamente, pero hizo algo con el propósito de liberar a su pueblo. Hizo algo. Ese entusiasmo Dios lo tomó y lo preparó para que ese entusiasmo se cristalizara. Es mi deseo que usted piense hoy en eso. No se conforme a esperar que Dios visite a su familia algún día. Haz lo que tiene que hacer en el plan de Dios. Ambicione ver a su familia libre. Clame a Dios. Declare la palabra. Visualice su libertad. No le estoy diciendo que vaya a las casas de ellos con la Biblia y los coja biblazos y a echarles Biblia por la cara. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que luchen sus rodillas delante de Dios como lo hizo Abraham delante de Yahvé. Así que ambicione eso. Rompa las cadenas y los lazos del enemigo en tu oración y en tu presentación delante de Dios. Pero no se desanime. ¿Cuánto tiempo llevo orando por eso? Ya como 3 meses. Siga. 1 año. Siga. Es que ya son 5 años. Siga. No desmaye. Abraham llegó casi a los 100 años y no desmayó. No se canse. No desmaye por los contratiempos que se presentan. No importa el tiempo, si no desmaya, tendrá la visita de Dios y su deseo será cumplido. Personalmente yo lo sé y así será. La victoria es de los que persisten, de los que claman, de los que derraman su alma delante de Dios, de los que de rodillas le dicen, pero tú lo dijiste, Señor,
y yo espero el cumplimiento. Tú lo prometiste, Señor, y yo sé que se confirmará. Tú diste autoridad y yo declaro su libertad. Tú eres un Dios de libertad. Empieza en eso, a reclamar sabiamente el ideal de su vida. Ya usted no ore como un religioso, ore como un hombre, como una mujer de Dios, con sabiduría, con entendimiento de la palabra. Por eso Dios se le apareció a Moisés en el Sinaí. Eso es una experiencia corporal. Y luego se le apareció en el tabernáculo. Esto después de que el pueblo hiciera un becerro para adorarlo. Dios se le apareció en el monte Sinaí y el pueblo dice estas palabras: te vamos a servir. Y después de que dijeron te vamos a servir, hicieron un becerro de oro. Pero no nos culpemos a ellos. ¿Quién no ha dicho, a partir de ahora yo sirvo a mi Señor, pase lo que pase? Y al otro día está en una cantina, al otro día está en el mundo, al otro día está con la mundanalidad, haciendo el becerro de oro. Y a pesar de que el pueblo le falló a Dios, él cumplió su palabra de estar dentro del pueblo y se metió en el tabernáculo. Esto te demuestra que a pesar de todos los errores ignorantes que tú hagas, Dios siempre tiene el deseo de habitar en medio de tu vida, en medio de tu familia. Y aún Dios sigue el proceso con Israel. A pesar de todo, Dios no ha desmayado en su propósito y en su plan. Y está escrito ya. Tendrá que pasarlo por la dura prueba de la apretura de Jacob, pero lo recuperará al fin de todas las cosas. Porque finalmente dice proféticamente, y después de esto, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. A pesar de todas las veces que tú hayas dicho que le vas a servir y sales y haces un becerro de oro, Dios todavía te dice, voy a cumplir mi palabra. Porque cuando yo levanté a Abraham, yo dije que yo iba a vivir en medio de mi pueblo. Él dijo a David proféticamente, y no mudaré mi pacto. Así tenga que disciplinarte, corregirte, azotarte, pero lo logrará. Nuestra lucha como líderes, como hermanos que les amamos, como predicadores de esta palabra, es para que ese proceso no tenga que desarrollarse en su vida. A pesar de todo lo que tú has hecho, todavía Dios quiere vivir en tu vida y dentro de ti, y guiarte y dirigirte y sacarte de esa desilusión en que has caído, de ese pozo amargo que todavía no lo entiendes, donde quizás te ves presionado, ofendido, te ves perseguido, te ves odiado. Quizás te ves así porque estás fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando entres dentro otra vez del fervor y el pacto de Dios, verá que el mundo alrededor tuyo cambia. Pero tienes que hacer algo. Y ese algo es recobrar lo que perdiste. Mira dónde lo dejó. ¿Se acuerdan ustedes que a veces cuando vamos en un camino o algo se nos ha embolatado y empezamos a hacer memoria, pero ayer yo lo tuve en tal lugar y de ahí cuando me fui a tal lugar yo todavía lo llevaba, pero cuando llegué a tal lugar ya no lo tenía. Entonces entre ese lugar y ese, ahí lo perdí, ahí empieza a buscar. Usted tiene que hacer eso. Cuando yo comencé, yo iba así, pero yo hice tal cosa y hasta ahí yo tenía fervor y ánimo. Pero cuando yo fui para allí, lo perdí. Entonces, ahí fue donde yo lo perdí. Ahí tengo que buscar la situación. ¿Cuándo fue que perdí las cosas y por qué las perdí? Y empezar a buscar para retornarme a la realidad de Dios en mi vida. La pregunta es, ¿todavía tú quieres llegar a la meta y seguir luchando
por ese ideal. No te enfoques en el tiempo que llevas clamando. Tampoco se enfoque en las circunstancias adversas que se presentan. Extiéndase por encima de eso y vea el futuro exitoso y glorioso de su respuesta delante del Señor. Recuerde estas últimas palabras de Adonai. Sé fiel hasta la muerte y tendrás la corona de la vida. Sé fiel. Y Dios te dé las fuerzas para llegar a la meta. Bendecido con toda bendición.